Mis hermanos y amigos, buenos días. Buenos días. Anoche hablamos de lo que es el misterio. Y recordando algunas frases, encontramos que el misterio de Dios es el Evangelio de la gracia. Pero también decimos que ese Evangelio de la gracia no es un concepto, no es una opinión, no es una doctrina, es una persona. La persona Evangelio. El Evangelio es el Señor Jesús. Jesús mismo es las buenas nuevas. Decíamos también que ese misterio de Dios, el Evangelio de la gracia, se manifestó en la persona de Jesús. Porque Jesús es el don de Dios. Porque Dios mismo se dio en la persona de Jesús. Porque Dios se hizo hombre. Nuestra salvación entonces es una persona, la persona de Jesús. Nuestro Evangelio es una persona, la persona de Jesús. Y ese misterio es el gran regalo de Dios a aquellos que no le aman. Jesús es el Evangelio, Jesús es la salvación. El apóstol Pablo toma el concepto misterio y lo hace algo fundamental, algo básico en su teología. Y hoy vamos a estudiar un poco ese aspecto. Colosenses capítulo 1, versículo 26, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A sus santos. Ese maravilloso misterio, ese profundo misterio, esa verdad gloriosa, manifestada en la doctrina y en el Evangelio del apóstol Pablo, en la teología del apóstol Pablo, se deja ver más claramente en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Vamos a hacer un recorrido por la Biblia para llegar al punto que el apóstol nos quiere presentar. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice él, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el apóstol dice, una mente carnal no puede entender estas cosas. Este misterio solo pueden entenderlos aquellos que se inician en su conocimiento. Este misterio solo pueden comprenderlo aquellos que siguen a Jesús. Este misterio solo puede ser asequible para aquellos que se entregan a Jesús. Este misterio está hecho y capacitado para los que son hijos de Dios, para involucrarse en este misterio, para crecer en este misterio, para avanzar en este conocimiento. Usted necesita entregarse a Jesús. Él dice ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que la mente natural no puede entender eso. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Oremos a Dios para que su Espíritu nos capacite, nos habilite por su gracia y entendamos el misterio de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, nuevamente venimos ante el trono de tu gracia, no por méritos propios. Venimos ante ti confiados en los méritos de Jesús. No venimos a reclamar ninguna promesa. Venimos a pedir perdón por nuestras faltas y pecados. Padre amado, concédenos por tu gracia la presencia y la unción de tu Espíritu. Querido Dios, que pueda iluminar nuestro entendimiento, que pueda alumbrar nuestra mente, para conocer más a Jesús, para entender más tu verdad, para crecer en tu gracia. Concédenos, Señor, la compañía de tus ángeles para que puedan batir sus alas hermosas y llenar de luz todo este lugar. Que al finalizar la reunión de esta mañana, cada uno de nosotros pueda decir, he estado en comunión con mi Dios, he adorado a mi Creador.
Haz de cada persona presente, Señor, un templo para tu Espíritu. Y en esta semana, permítenos acercarnos más a ti, a tu persona, a ti, Señor. Y que nuestra experiencia sea tan hermosa que nos haga crecer en tu gracia de día en día. Señor, dirígenos y bendícenos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a estudiar un poco más lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que esta sabiduría oculta se torna en revelación comprensible por la operación del Espíritu Santo. Dios nos los ha revelado por el Espíritu Santo, 1 Corintios 2:10. En el libro de 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo escribió: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de ¿qué cosa? De los misterios de Dios. Es un misterio cómo una persona caída en el pecado, que refleja en su vida y en sus acciones la viva imagen del diablo, ¿cómo es posible que una persona pecadora, arrastrada, una persona viciosa, una persona delincuente, alguien que no tiene nada bueno, ningún espacio bueno en su vida, cómo es posible que por el efecto del Evangelio, que por la gracia de Dios se torne en una persona santa, en una persona buena, en una persona afable? Eso es un misterio, pero gloria a Dios que su Espíritu revela esos misterios. En mi país, República Dominicana, en la parte norte, hay una asociación. Y en esa asociación, en la ciudad de Santiago, donde está la sede de la asociación, hay una iglesia que se llama la iglesia de Betel. Fue mi primera experiencia distrital, el primer distrito en el cual trabajé. Y ocurrió un evento que siempre he llevado en mi corazón y que he dado a conocer en media parte de este mundo. Dando una campaña en la iglesia de Betel, cierta noche se apersonó, se hizo presente una dama que era conocida en el ambiente y era temida por las personas. Voy a decir su nombre. Ella se llama Bruna. Bruna tenía varios hijos. Pero esa noche, cansada de una vida de delincuencia, cansada de una vida corrupta, cansada de una vida de lo más bajo que usted puede imaginarse, decidió esa noche asistir a la conferencia, ir a la iglesia. Cuando Bruna llegó esa noche y se paró en la puerta para entrar, los diáconos y las diaconisas que la conocían, todos se desaparecieron de la puerta. Porque era cosa fácil para Bruna hacer un desorden donde quiera que fuera. No importa que fuera iglesia, no importa. Era su gozo hacer un desorden, desbaratar las cosas. Pero esa noche había algo diferente en Bruna. Ella quería encontrar algo nuevo, algo diferente. Estaba cansada de asaltar personas, estaba cansada de usar drogas, estaba cansada de vivir con hombres, estaba cansada de toda la basura de su vida. Y llegó a la iglesia de Betel, donde sus hijos iban. Y se paró en la puerta con un looking, con una vestimenta muy interesante. Yo no la voy a describir. Y pasó, encontró un espacio y se sentó. Yo estaba en el cuarto pastoral y alguien corrió y me dijo: pastor, tenga cuidado, llegó Bruna. Digo: excelente, llegó Bruna. Yo no sé de qué Bruna me están hablando. Digo: qué bien que llegó Bruna. Dicen: qué bien que llegó Bruna. Ya la comisión de oración está orando y pidiéndole a Dios que Bruna no desbarate hoy la conferencia. Dije: bueno, vamos a orar a Dios también. Y empezamos a predicar. Bruna se sentó en la fila de mi derecha, eran 2 hileras de bancos, al final, en el último banco, cerca de la puerta. Recuerdo que en ese lado de la puerta ninguna diaconisa se colocó esa noche, se colocaron del otro lado. Esa parte se quedó vacía. Y me extrañaba que daban la vuelta para entrar por acá, para ir a acomodarse. Nadie pasaba por donde estaba Bruna. Terminamos de hablar esa noche. A la noche siguiente Bruna volvió. Fantástico. A la tercera noche regresó otra vez. Pero notaba que a medida que Bruna regresaba, su vestimenta cambiaba. Ya vino con un vestido. Y vino hasta peinada. Y al salir esa noche me pregunta en la puerta: oiga, pastor, eso que usted dice, ¿usted lo cree de corazón? Y yo me sonreí.
Le dije, sí, señora, yo lo creo de todo mi corazón. ¿Usted puede visitarme mañana en mi casa, en el ensanche Bermúdez? Le dije, sí, Bruna, yo la puedo visitar. ¿A qué hora puedo ir? Cuando usted quiera, yo ahí estoy siempre. ¿Puedo ir en la mañana, Bruna? Mucho mejor. Llegué ese día en la mañana a la casa de Bruna y no había muebles, no había juego de comedor, no había nevera, refrigerador, porque todo estaba empeñado o había sido vendido para comprar drogas o para beber o para lo que fuere. Solo había una cama. Y cuando llegué me dice, venga, pase. Digo, ¿para dónde? A la habitación. Digo, Bruna, vamos a hablar aquí mejor, aquí afuera. Entonces vino uno de sus hijos y dice, pastor, no tenga temor, venga, que yo estoy aquí. Ah, pues cómo no. Y allí nos sentamos en la cama para hablar. Aquí está Bruna con el rostro lleno de lágrimas, aquí está su hijo. Y comenzamos a hablar. Me dice Bruna, ¿usted cree que Dios me puede perdonar? Le digo, bueno, me gustaría oír su historia para decirle sí o no. Sí, porque ella quiere que le pongan el asunto interesante, pues vamos a ponerlo interesante. Ella piensa que es tan mala que Dios no la puede perdonar, pues adelante. Cuando yo era una niña de 4 años, mi papá se ganaba la vida matando animales. Y desde niña yo crecí viendo matar animales, derramar sangre. Él me decía, agarra ahí. Y yo agarraba las patitas de los animales. Y podía ver cuando él tomaba el cuchillo y enterraba el cuchillo y le partía el corazón. Yo crecí matando animales, pastor. Cuando me hice adolescente tenía el pelo tan largo y era tan hermosa que todos los hombres me querían. Y todo el que intentaba abusar de mí le pegaba el puño, porque yo aprendí a pelear. Aprendí boxeo, aprendí karate, aprendí a pelear con cuchillo, porque yo aprendí a matar desde que era niña. Luego me di cuenta que era más fácil atracar a la gente, ganar dinero rápido que estar trabajando. Así que empecé a atracar gente con mis amigos del barrio. Descubrí que la vida libre era buena, uno no tiene compromiso con nadie y me lancé a esa vida libre. Alguien vino al ensanche y se enamoró de mí, un hombre muy importante, muy rico, y me casé con él. La vida de gente rica, con todas las comodidades, no me apasionaba, yo decía, pero tantas cosas, tantas comodidades aquí, ¿cómo que no hay desafío? Así que lo dejé también, me fui con mis hijos y lo abandoné. Yo quería volver a mi barrio, y volví a mi barrio, y empezó a contar toda la historia. El muchacho está ahí sentado con ella. Y después que me contó cosas que yo no voy a decir, entonces me miró a los ojos y me preguntó, ¿y usted cree que Dios me puede perdonar? Y con una sonrisa le dije, sí, Bruna, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y comenzó a llorar. Y ahora vino la gran pregunta. Pastor, aquí en el ensanche todos me conocen. Y Andrés Peña me conoce hace más de 30 años. Y es el primer anciano de su iglesia. ¿Usted se atreve a bautizarme en la iglesia? Y ya yo sabía lo que significaba su pregunta. Si iba a haber una revolución con los ancianos de la iglesia, cuando le dijeran que Bruna se iba a bautizar. Y las miré y me sonreí otra vez. Y no sé si por ignorancia, o por falta de experiencia, o por qué razón le dije, yo la bautizo. Dice, pues ponga la fecha. Bueno, yo voy muy feliz a mi junta de iglesia y le digo, que no me dicen quién se va a bautizar. Y dice el primer anciano, ¿quién, pastor? Bruna. No, usted está bromeando. Sí, Bruna. Pastor, tenga mucho cuidado. Bruna se va a bautizar. Bueno, hay que ver dónde ella se va a bautizar. Digo, aquí. Hubo un silencio de muerte. Le tengo buenas noticias, Bruna se bautizó. Y entonces más tarde, unos 6 meses más tarde, Bruna era diaconisa de la iglesia. Qué interesante, Bruna en la puerta de la iglesia recibiendo a los miembros. Qué interesante, niños portándose mal en las conferencias y Bruna cargándolo y tratando de decirle que se estén tranquilos. Qué interesante, adolescentes que vienen a neciar para interrumpir la conferencia y Bruna diciéndole, o se están tranquilos, le rompo un ojo. Esta es la casa de Dios, decía Bruna, y aquí nadie va a venir a relajar esto. Esa no es la parte más interesante de la historia. ¿Recuerdan el niño que estaba con Bruna en la cama?
¿Lo recuerdan? Él es el pastor Richard García. Richard ese día se inspiró tanto en las visitas que hice a su mamá. Richard ese día quedó tan tocado del Espíritu de Dios al ver el cambio de su mamá, que dijo: yo voy a dedicar mi vida a Dios. Decidió colportar y empezó a colportar para estudiar. Empezó a estudiar en nuestra universidad. De nuestra universidad logró conseguir una visa para colportar en Puerto Rico. Se fue a Puerto Rico y se quedó en Puerto Rico y siguió colportando en Puerto Rico. Entró a la Universidad de las Antillas. Allí siguió estudiando ministerio. Luego terminó en el Antilian y fue a la ciudad de New Jersey. Empezó a buscar trabajo y encontró a alguien en la conferencia de la Northeastern que le dijo: ¿Tú quieres trabajar? Sí. Ve y predica y haz tu propia iglesia y ven que te la vamos a recibir. Se lanzó a predicar y a dar estudios bíblicos. Reunió un grupo de jóvenes y empezó a predicar con ellos. Alquiló un local de una iglesia, no sé qué denominación, hasta que se fundó la iglesia y volvió y le dijo: aquí tenemos tantos miembros, aquí están los diezmos y la ofrenda. Lo asimilaron en esa conferencia. Más tarde, la conferencia de New Jersey, cuando vio que era un tremendo predicador, un tremendo evangelista, pues lo asimilaron. Trabajó para la conferencia de New Jersey y se convirtió en el mejor evangelista de la conferencia de New Jersey. Ha predicado por medio mundo y una noche tuvo un maravilloso sueño. Dice que tuvo un sueño tan grandioso que se soñó que estaba delante del trono de Dios. Había una nube brillante y todo era grandioso. Y dice que una mano salió con una Biblia en la mano y le dijo: toma, predica el evangelio. Richard se ha dado tan grande que ahora está en la ciudad de Chicago. Se ha convertido en un evangelista radial y ha sido hoy por hoy, a pesar de ser tan joven, toda una lumbrera evangelística en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. En estos días estuvo en Colombia dando una semana de oración en la Universidad de Colombia y ha hecho maravillas. Yo le pregunto a usted: ¿puede la gracia de Dios transformar vidas y cambiar corazones? ¿Puede o no puede? ¿Sí o no? ¿Transformó a Bruna? Sí. ¿Transformó a Richard? Sí. Hay muchas experiencias lindas que vamos a compartir esta semana, pero estudiemos un poco más de la palabra de Dios. Ya veremos algo más adelante. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 2 al 10, el apóstol Pablo describe su experiencia en el misterio, su conocimiento en el misterio. Efesios capítulo 3, versículo 2, mira lo que dice. Efesios 3, versículo 2 en adelante, dice el apóstol: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y ahora dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y dice él: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y ahora añade: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Pablo utiliza tres palabras: conocimiento, sabiduría, misterio. Cuando estudiamos esas tres palabras, hay algunos exégetas que dicen que Pablo está utilizando un lenguaje pagano.
que está utilizando palabras que usaban esas denominaciones o esos grupos oscuros, misteriosos, mistéricos. Pero eso no es cierto. Pablo toma esos conceptos del Antiguo Testamento, Job capítulo 12, versículo 13, Salmo 73, versículo 11, Salmo 111, versículo 10, Isaías 11, 2, Daniel capítulo 2, versículo 18 y 28, utiliza los mismos conceptos. Y en el comentario bíblico adventista, tomo 6, dice la página 998, la superabundancia de la gracia de Dios había sido un misterio hasta su proclamación en la vida y muerte de Cristo. Y su extensión y aplicación a los gentiles solo comenzaba a ser conocida ahora. Esta extensión y aplicación es el motivo principal de esta epístola del apóstol Pablo. El motivo principal de la epístola a los Efesios. Y ahora vamos a aterrizar esas teorías. El apóstol Pablo fue un erudito, fue un intelectual, fue un doctor de la ley, fue una persona pesada, tan pesada que el apóstol Pablo es quien más escribe en el Nuevo Testamento. Tan pesada que el apóstol Pablo define, describe y explica el maravilloso evangelio de la gracia de Dios. Tan pesado fue Pablo que todavía lo estamos estudiando. Tan pesado fue Pablo que todavía hay que hacer exámenes de lo que él escribió. Y hay personas haciendo doctorados en las cosas que él escribió. Miren si era pesado. Pero lo maravilloso de Pablo no era cuánto sabía, cuánto conocía o cuán profundo fue. Porque aún con todo su conocimiento persiguió a la iglesia cristiana. Aún con toda su sabiduría aprobó la muerte de Esteban. Aún con todo lo que entendía, no conocía a Jesús y perseguía a los cristianos. Pero algo ocurrió en la vida del apóstol Pablo. Hay un misterio que se revela en la vida de Pablo. Hay algo que cambia y transforma la vida de Pablo. Hay algo que da un nuevo curso a la vida de Pablo. Hay algo que hace que Pablo tenga un reinicio en su existencia. Hay algo que trastorna completamente la vida de Pablo. No su conocimiento intelectual, no su conocimiento académico, no su conocimiento pasado, sino una experiencia nueva. Una experiencia no con un término, una experiencia con una persona. Pablo rumbo a Damasco, ¿con quién se encuentra en el camino? ¿Con quién se encontró Pablo? ¿Quién lo tumbó del caballo? A mí me da risa porque a veces el Señor tiene forma como muy interesante de encontrarse con la gente. Le llamo a esas experiencias las bromas de Dios. Oiga, el Señor pudo haberlo hecho de otra manera más suave, pero no, lo tumbó del caballo. Cuando era niño, no era tan niño, pero cuando era un adolescente, viví en un lugar en mi país que está hacia el este, se llama el Ingenio Quisqueya. Ustedes saben que a los caballos les gusta mucho comer la parte superior de la caña de azúcar. ¿Aquí hay caña de azúcar? ¿Cuánto conocen la caña de azúcar? Ah, por favor. Cerca de mi casa habían unos vecinos que tenían muchos caballos y me fascinaba correr caballo. Pero correr caballo, como decimos allá, al pelo, o sea, sin sillas. Usted le tira una manta por encima y se acabó a correr y a estrellarse, a correr. Y todas las tardes me iban a buscar para ir a buscar, allá le decíamos cogollos, o sea, la parte de arriba cortaban la caña y recoger esos cogollos, ponerlo a los lados, amarrarlo con un lazo, con una soga, y bueno, y traerlo. Pero lo rico era cuando uno iba a buscarlo. Porque esos pobres caballos en el cañaveral, corríamos hasta que los caballos se cansaban. Y entonces veníamos despacio y ya, pero ya corrido, bien corrido. ¿Usted ha gozado de una caída de un caballo corriendo? Usted no sabe lo que es bueno. Recuerdo que a mí me correspondía montar una yegua pequeña, yo era el más pequeño del grupo, pero era la que más corría. Y ella no soportaba que ningún caballo estuviera delante de ella. Como era la que más corría, siempre la dejaban detrás. Y recuerdo que muchas veces la yeguita le pasaba a todos los caballos, pero tenían que devolverse a buscarme a mí porque ya estaba explotada en algún tronco de caña, alguna cosa de esa. Pero yo lo gozaba. La suerte es que en los cañaverales hay mucha paja, mucha hoja seca, y la caída no duele tanto. Pero Pablo iba para Damasco.
y el Señor lo tumbó. Hay muchos intelectuales que el Señor tiene que tumbarlo y darle bien duro para que puedan entender. Ser intelectual no es un problema. El problema es no estar en comunión con Jesús. Pero el problema no es solo de los intelectuales, es un problema de todos. Yo te pregunto esta mañana, ¿verdad que muchas veces estamos haciendo cosas en la vida, creyendo que estamos haciendo lo mejor, y de repente descubrimos que eso no era lo mejor? ¿Sí o no? Cuando Pablo se encontró con Jesús y Jesús le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabía Pablo quién le estaba hablando? ¿Conocía Pablo a Jesús? ¿Había tenido Pablo una experiencia con Jesús? Pero no era un doctor de la ley, no era un maestro de Israel, no había sido educado a los pies de Gamaliel, no era un intelectual, pero no conocía a Jesús. No importa cuántos títulos tú tengas, ni cuántos años tenga en la iglesia. Pablo tenía en la iglesia toda su vida. Si tú todavía no conoces a Jesús, todo lo que sabes y todo lo que tienes da cero. Esto me recuerda a un muchacho muy enamorado que llegó donde su profesor y le preguntó: me acabo de enamorar y me quiero casar con esa muchacha. Excelente. ¿Y cómo es la muchacha? Es preciosa. Puso en la pizarra un 0. ¿Y qué más tiene? Tiene el pelo largo, precioso. Y le plantó otro 0. Y empezó el muchacho a preocuparse. Dice: tiene un cuerpo maravilloso. Y le plantó otro 0. Y ya no sabía qué decir. Tiene una dentadura preciosa, cuando se ríe inspira. Otro 0. Es bien alta y esbelta y así. Y le puso otro 0. Y inquieto el muchacho, ya no sabía qué decir. El maestro le dice: ¿y qué más? Es inteligente. El otro 0. ¿Qué más? Y así como con vergüenza dijo: es una muchacha humilde y muy cristiana. Y entonces a la izquierda el maestro le puso un 1. Y cuando sumó, habían como 12 ceros. Y el 1 delante, mire a ver cuánto valía la muchacha. Todo lo que tienes sin Cristo es 0. Pero si todo lo que tienes lo colocas al lado de Cristo, tendrás algo maravilloso. Hay una palabra que es clave para nosotros esta mañana, y la voy a definir y la voy a describir. La palabra clave es praxis. ¿Cuál es la palabra clave? Praxis. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pablo: yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo no discutió con Jesús. Pablo no argumentó con Jesús. Pablo no empezó una polémica teológica. Pablo hizo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué Pablo solo hizo una pregunta? Porque Pablo estaba equivocado y reconoció su equivocación. Porque Pablo dejó que el Espíritu hiciera el trabajo en su corazón. Porque Pablo aceptó lo que venía del Señor. Porque Pablo definió y decidió dejar que el misterio de Dios, el evangelio de su gracia, obrara en su propia vida. La palabra praxis es una palabra muy interesante. En nuestro idioma español es difícil definirla, pero vamos a intentar decir algunas cosas. El evangelio de Cristo no debe ser práctico. El evangelio de Cristo debe ser práctico. ¿Qué significa eso? Cualquiera puede practicar religión, cualquiera puede fingir cosas, cualquiera puede arreglar una cañería, una tubería de agua sin ser plomero, cualquiera puede poner un block sin ser un ingeniero civil, cualquiera puede hacer cualquier cosa sin ser lo que hace. Eso es práctica. Cualquiera puede practicar cosas. Yo practico baloncesto y no soy profesional en eso. Usted puede practicar jardinería sin ser agrónomo. Usted puede ser religioso sin ser cristiano. Pablo se convirtió en un cristiano práctico y no práctico. La praxis
es una acción que lleva su fin en sí misma y que no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. ¿Cómo se explica esto? Por ejemplo, todos nosotros decimos que Jesús fue un maestro, ¿cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Sí. Número 2, todos nosotros decimos que Cristo hizo una praxis de sanar, que Jesús sanó enfermos, ¿es cierto o falso? Que es un médico, ¿sí o no? Pero todos decimos también que Jesús fue un excelente predicador, un evangelista, que Cristo predicó el evangelio, ¿sí o no? Ahí vemos Mateo 4:23, que Jesús sanaba, predicaba, ¿y qué más? Sanaba, predicaba y enseñaba. Aquí viene lo interesante de la praxis. ¿Jesús fue un maestro que enseñaba una verdad? ¿O Jesús es la verdad que debe ser enseñada? ¿Quién dijo yo soy el camino y la verdad y la vida? ¿Quién dijo eso? Se puede encontrar un maestro enseñando una verdad que ni siquiera la vive. Pero Cristo es el maestro y más que maestro, es la verdad que el maestro enseña. Conocer a Jesús no es conocer un maestro, es conocer la verdad misma, porque Él es la verdad. Conocer a Jesús no es conocer un médico, es conocer a la vida, porque Él es la vida. Conocer a Jesús no es conocer un predicador, es conocer la salvación, porque Él es la salvación. Conocer un cristiano no debe ser conocer un concepto, sino una vida. Cristo es nuestra vida, porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Usted no puede dar lo que no tiene. Eso se llama fingir. Conocimientos, teorías, el mundo está cansado de esas cosas. Universidades, el mundo está lleno de universidades. Doctores, muchos doctores. Eso no es malo, pero sin Cristo no es lo mejor. A este lo vamos a sacar de aquí a palos. Mira cómo está hablando, dirían algunos, ¿verdad? Y gloria a Dios. Una cosa te digo, sin Cristo, cero. El testimonio de Pablo. Filipenses. El testimonio de Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 10. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, ¿qué dice ahora? Las he estimado como pérdida. ¿Por qué cosa dice? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por, ¿qué cosa dice? Basura, para ganar a Cristo. Y dice en el versículo 17, hermanos, ¿qué cosa? Sed imitadores de mí. Yo le pregunto, ¿era Pablo un intelectual práctico o un intelectual práctico? ¿La primera o la segunda? ¿Vivía Pablo lo que enseñaba? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Dice el verso 1, ¿qué cosa? Sed imitadores de mí, como dice el apóstol, así como ¿quién? Como yo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 16. Dice el verso 16, por tanto, ¿qué cosa dice? Os ruego que me imitéis, hagan como yo hice, acérquense a Jesús, relaciónense con Él, llénense de su presencia para que su espíritu transforme su vida. Para cuando ustedes se paren delante de los demás, delante de sus alumnos, o delante de sus compañeros, o delante de los miembros de su iglesia, o delante de su familia, o delante de su esposa, o delante de sus hijos, o delante de la sociedad, ellos puedan percibir en ustedes la belleza, la fragancia, la ternura, el perfume, la vida de Cristo. Porque si eso no ocurre, ustedes no tienen sentido de vivir. Mi pregunta, ¿qué es lo que convence al mundo?
¿No es la persona de Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Colosenses, capítulo 1, versículos 24 al 29. Colosenses, capítulo 1, versículo 24 al 29. Dice Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿qué cosa dice? Cristo en vosotros, ¿qué cosa? La esperanza de gloria. Y él sigue diciendo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo pregunto esta mañana, ¿te gustaría a ti tener una experiencia tan real, tan personal, tan íntima con Cristo, que cuando tú hagas las cosas sea sencillamente Cristo haciéndola en ti? ¿Te gustaría esa experiencia? ¿A cuánto le gustaría esa experiencia? La sierva de Dios dice que cuando uno toma esa decisión, cuando uno decide acercarse a Jesús, cuando uno decide conocerlo a Él, dice, llega un momento en la experiencia que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos, al hacerlo, lo haremos en una forma tan natural, seremos tan plenamente participantes de la naturaleza divina, que es el mismo Jesús viviendo en nosotros que hace y ejecuta las acciones. Eso es cristianismo práctico. La luz del Señor brilla en nosotros y en nuestra vida. Es más que un testimonio, es una vida que inspira, es una vida que aclara, es una vida que hace posible que otros amen y quieran acercarse a Cristo Jesús. Yo le pregunto esta mañana, ¿no necesitamos en la iglesia esas experiencias? ¿La necesitamos o no la necesitamos? ¿Le gustaría a usted tener esa experiencia? Me voy a atrever a hacer esta pregunta. ¿Usted se atreve a ponerse en pie diciendo que quiere tener esa experiencia con Cristo? Te van a criticar. Recuerdo un caballero que se puso en pie para hacer esa decisión y después me hicieron el comentario. Cuando se puso en pie en forma violenta y se puso en pie y dijo algo y los que estaban a su alrededor se rieron. Y luego alguien vino y me contó el cuentecito. Él dijo cuando se puso en pie, aunque mi esposa se enoje, yo decido ser para Cristo. ¿Usted se atreve a que su esposa se enoje? O aunque su esposo se enoje, o aunque pierda a los amigos. ¿Qué sentido tiene la vida sin Cristo? Yo le pregunto, ¿qué sentido tiene vivir sin Cristo? El doctor se llama Luis Ubiera. Yo tenía 21 años. Se me hizo un hoyo de este tamaño en los intestinos. Mi sangre se fue toda y llegué a 130 libras. No había esperanza para vivir a menos que cortaran medio mundo por ahí dentro. Así enfrente me decía, joven, yo veo que usted es cristiano, pero lamentablemente el caso es crítico, es muy serio. Va a seguir sangrando a menos que hagamos algunas cosas o use este medicamento. Dije, no. Si no lo usa, entonces va a morir. Yo no lo voy a usar. Es que ya terminamos. Le digo, ¿usted terminó, doctor? Dice, sí, ya yo terminé. Más de aquí la ciencia no llega.
Le dije, pues busco otro doctor, yo tengo otro doctor. Y dice, no, mi hijo, yo acabo de hacer mi especialidad en esto, en vía digestiva. Lo que te va a decir otro especialista es lo mismo que yo te voy a decir. Y yo lo miré y me sonríe y dice, no, yo sé cuál es mi otro especialista. ¿Ya usted terminó? Sí. Pues yo voy donde mi otro especialista. Anoche les dije que el Señor Jesús me llamó para que fuera un ministro de su evangelio. Y como ya ese especialista terminó, pues fui donde el Señor Jesús y le dije, oye, me dice este doctor que ya me voy a arreglar, ya me voy a morir. No, Señor, yo necesito que prediques el evangelio. Dije, bueno, pues ven, resuélveme este asunto. 130 libras tenía. Por la gracia de Dios, el Señor vino y hizo su trabajo en mi cuerpo. Ahora no puedo bajar de 220 libras. Ya pasaron 22 años. Jamás he vuelto a tener ese tipo de problema. Yo le pregunto a usted, ¿eran los intestinos míos que tenían un hoyo y botaba la sangre? Sí. ¿Fue a mí que me mandaron a morir a mi casa? Sí. Usted no me lo puede contradecir. ¿Fue con mi Señor Jesús que hablé? Sí. ¿Mi Señor Jesús me visitó? Sí. ¿Estoy aquí hablando con ustedes? Pues claro que sí. Yo te invito a que a ese Jesús le des tu corazón. Yo quiero pedir esta mañana en una forma muy especial, hacer un llamado, no para los amigos y amigas que vienen a acompañarnos, no. Yo quiero hacer un llamado para todos los miembros de iglesia que son bautizados, no al personal administrativo, no a los miembros de la facultad, no al personal docente, ya ellos pasaron anoche. Yo quiero hacer un llamado a todos los bautizados, miembros de nuestra iglesia, que posiblemente por años han estado en la iglesia, pero que necesitan una experiencia real, individual, personal, íntima, profunda con el Señor Jesús. Si usted se atreve esta mañana a hacer esa decisión, entonces pase al frente con nosotros. Y si no cabe aquí al frente, entonces suba aquí arriba con nosotros. Y si no caben aquí arriba con nosotros, entonces por lo menos quédese donde usted, en el pasillo. Pero yo quiero verlo aquí adelante, por favor. Todos los que son miembros bautizados de nuestra iglesia, que hoy quieren comenzar de nuevo su experiencia cristiana, que quieren tener una relación con Jesús real, personal, pueden subir. Comiencen a subir los primeros para que los demás puedan pasar. Oiga la pregunta, una experiencia real y personal. No es un asunto religioso, es un asunto práctico. Es que los demás puedan ver a Jesús en tu vida. Por favor, pueden subir, adelante, adelante, pueden subir. ¿Hay miedo? ¿No se puede subir aquí? ¿No se puede subir aquí? Adelante, que suban por allá, vamos a subirlo aquí. Adelante. Adelante, adelante. Veo que tiene miedo de subir aquí, pastor. ¿Hay problema aquí arriba? Así. ¿Se puede caer esto? Adelante, adelante. 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 Yo creo que hasta los gigantes pueden entrar al cielo, ¿verdad que sí? Adelante, vamos a subir, vamos a orar. Yo voy a pedir al doctor Treyes, por favor, si es tan amable de acompañarme. ¿Está aquí? Venga, doctor, conmigo. Doctor Treyes. Venga. Vamos a hacer 2 oraciones. Él va a orar por todos los que son miembros de iglesia, miembros bautizados. Y yo voy a orar por los otros amigos que no son miembros de iglesia. Hermanos queridos, déjenme hacer una pregunta del fondo de mi corazón. Yo no he venido aquí a pasarle las manos y a decirle, duerme mi hijo, tranquilo, duerme. No, yo he venido aquí a molestarle un poco, pero lo voy a hacer con mucho amor. Y lo voy a hacer en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ustedes no creen que ya está bueno para ser solo cristiano? ¿No le parece que en nuestra vida debería verse más el poder de Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo fui preceptor. Fui maestro en teología en la universidad de mi país también. Yo sé lo que es una vida de la universidad. Yo sé lo que es estar sentado en un banco sábado tras sábado sufriendo no poder predicar. Y yo sé lo que es salir corriendo un sábado por la mañana a predicar a todas las áreas. Yo sé lo que es una vida, perdónenme la palabra, de compromisos cada semana, haciendo y cumpliendo con los deberes. Yo sé eso también.
Por eso el día que dije, voy a ser pastor, he seguido predicando el Santo Evangelio. Aquí ustedes están formando vidas, pero las vidas deben formarse con otra vida. Si eres un alumno, acércate a Jesús. Si eres un maestro, acércate a Jesús. Si eres un decano de facultad, acércate a Jesús. Si eres un administrador, acércate a Jesús. Qué lindo cuando tu vida, tu rostro, despide, expele la fragancia, la ternura y el amor del Señor. Querido Dios, queremos presentar delante de ti a estos amigos y amigas que han venido para escuchar tu palabra. Haz posible, Señor, que tu Espíritu bendito more en sus corazones desde ahora y para siempre. Que ellos puedan tener un encuentro real, personal con el Señor Jesús. Que alcancen perdón para sus pecados, salvación y vida eterna. Como ministro del Evangelio, Padre amado, los pongo en tus manos santas. Cuídalos, acompáñalos, bendícelos, protégelos. Que nada ni nadie interrumpa su camino hasta ti. Que puedan caminar en la senda hermosa que es Cristo el Señor. Y que pronto ellos también formen parte de tu familia. Que pronto ellos también estén registrados en el libro de la vida. Que muy pronto ellos también sean instrumentos para gloria de tu nombre. Despierta en nosotros, Señor, un espíritu misionero para alcanzar a los que no han sido alcanzados, para atraer a los que necesitan conocer de ti. Que no nos comamos nosotros solos el pan de vida, que traigamos a otros para que disfruten de la maravillosa mesa de Cristo Jesús, de este pan vivo y santo que es Jesucristo el Señor. Bendice esta institución, Señor, que siga siendo un faro de luz para salvación de otros, que siga en tus manos santas para gloria de tu nombre. Dirígenos, Dios, te lo pedimos en el nombre santo de Jesús.